llamo Silvina Barros, muy agradecida de haber sido invitada a este ciclo de charlas para la UNATE en el marco de la cuarentena y el quédate en casa para nuestros adultos mayores. Gracias a Susana por haberme convocado para poder contarles un poquito algunos tips del coaching ontológico, que es a lo que me dedico. Soy coach. He encontrado en esta herramienta una posibilidad de hacer cambios, de hacer nuevos aprendizajes y de hacer tomas de conciencia. Así que en base a eso les comento un poquito de qué se trata para aquellos que nunca han escuchado sobre el coaching, a pesar de que es una técnica y una herramienta que se está difundiendo mucho últimamente. El coaching se desarrolló para acompañar a las personas a la toma de conciencia y el saber en dónde están parados y a dónde quieren llegar. Básicamente a eso se dedica esta disciplina y los coaches hacemos ese acompañamiento para que las personas puedan lograr objetivos que no están logrando. Dentro de eso, hoy pensamos en acercarles tips para gestionar las emociones. ¿Por qué decimos gestionar las emociones? Porque por ahí habremos escuchado que se puedan sanar, de que se puedan controlar, de que se puedan frenar, y desde el coaching consideramos que solo se pueden gestionar, tomar conciencia y hacer algunos cambios en el lenguaje para poder lograr otros resultados y en eso experimentar emociones diferentes. Dentro de esto vale explicar cómo es nuestra coherencia y de dónde surgen las emociones. Nosotros como seres, y por eso el coaching se dice ontológico, porque tiene que ver con nuestro ser, con quienes estamos siendo, tenemos una coherencia que está siempre estamos en una coherencia. Esa coherencia está dada por tres aspectos. Uno es el lenguaje, este lenguaje que puede ser verbal o puede ser lo que estamos pensando, ¿sí? Consciente, o hay un lenguaje inconsciente también, va a repercutir en otro dominio de nuestro ser, que son las emociones. Y estos dos a su vez van a influir en nuestro cuerpo. Estos tres dominios hacen que nuestro ser siempre esté en una coherencia. El lenguaje va a impactar en una emoción y esa emoción en el cuerpo. Esto se puede ver en un ejemplo cuando estamos mirando televisión y vemos noticias muy malas, noticias de hechos adversos, de situaciones que a nadie le gustaría pasar. ¿En qué emoción nos ponemos? Porque nuestro lenguaje está codificado para que genere esa emoción. Si viéramos una película de alegría, de cosas lindas, de felicidad, lo que se genera es esa emoción. Por eso cuando vemos una película triste lloramos y nuestro cuerpo acompaña y genera las lagrimitas, y cuando vemos en una película linda o escuchamos algún chiste o algo gracioso, esa es nuestra emoción y nos reímos. O sea que está netamente atada la emoción al lenguaje. Por eso es muy importante tener en cuenta en qué lenguaje estoy, con qué lenguaje me expreso, en qué conversación estoy, porque eso sí puedo controlar y desde ahí gestionar una emoción, ¿sí? Entonces, la importancia de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es creador, nuestro lenguaje es generador de las emociones. Y desde ahí el coaching nos permite tomar conciencia en qué emoción estamos para ir hacia el lenguaje y cambiarlo. También lo podemos hacer desde el cuerpo, porque el cuerpo está conectado en esta coherencia y hace que también responda y se acomode, ¿sí? Si yo me digo cosas para ponerme nerviosa, mis músculos se tensan. Si yo me digo palabras de tranquilidad, voy a generar esa emoción y el cuerpo se va a relajar. Esto por lo general no lo notamos. Vivimos en un ritmo en donde no paramos y es como todo automático. Pero mi invitación es esa, ¿no? De tomar conciencia de la calidad de nuestro lenguaje, porque desde ahí podemos gestionar la emoción. Y hemos traído este tema porque justamente en esta etapa que nos está tocando a los humanos atravesar de aislamiento, de cuidados extremos por nuestra salud, es importante revisar qué lenguaje tenemos, qué nos estamos diciendo, porque hay situaciones que no vamos a poder controlar. Lo que podemos
sí controlar es cuál es nuestra actitud ante esas situaciones. Y para las personas que les ha tocado compartir con la familia muchas horas, esto es fundamental. Tener en cuenta que el otro va a reaccionar de acuerdo a lo que tiene en su lenguaje, en lo que se está diciendo. Siguiendo con el tema de las emociones, ¿qué serían además de esta sensación que se genera por el lenguaje? La emoción es un estado psicofísico que viene a avisarme algo que es de corta duración. Es como si fuera un cartero, ¿sí? El cartero viene, me deja un mensaje y se va. Entonces, como se dice usualmente, no puedo enojarme con el cartero, tengo que ver cuál es el mensaje. Cuando yo estoy en una emoción, tengo que tomar conciencia de qué quiere decirme esa emoción, qué estoy interpretando yo de las situaciones, de las personas, de los hechos, por qué estoy en esa emoción. Para las personas que ya nos conocemos o alguna vez me hayan escuchado en alguna charla o hayan venido a sesión conmigo, siempre recuerdo un ejemplo, un cuentito que hace gráfico esto de las emociones y cómo a veces nos hacen reaccionar de acuerdo a lo que tenemos ya cargado en el lenguaje. Este cuentito, para ejemplificar, dice lo siguiente: hay dos nenes que se iban a un campamento, Pedrito y Juan. A Pedro su mamá le dice: ten cuidado en ese campamento, no vayas a encontrarte con una víbora, animales que te puedan picar y te puedan arruinar el campamento, te puedan con una picadura de una serpiente podrías morirte, ten cuidado, fíjate a dónde pisás y si ves alguno de esos animales o algún bicho, salí corriendo porque son peligrosos. Y al otro nene, su mamá le dice: qué lindo que te vas de campamento, disfrutalo, investiga la naturaleza, cuando veas un bichito, analizalo, fíjate, respetalo, no lo ataques, simplemente observa cómo se comporta, si podés sacarle una foto. Tenemos un lenguaje de una mamá que por supuesto quiere a su hijo y quiere lo mejor, y el lenguaje de la otra mamá que también quiere a su hijo y quiere lo mejor. Pero imagínense qué pasa. Estos dos nenes van al campamento y en lo que van paseando se les aparece una víbora. ¿Cómo va a ser la reacción de uno y cómo va a ser la reacción de otro? Hay un lenguaje que está previamente cargado y tuvieron una cierta información en donde ante un determinado hecho se produjo inmediatamente una emoción. Porque el primer nene recordó lo que le dijo su mamá: es peligroso, salís corriendo, te puede picar, te puede lastimar, te puede envenenar. El otro nene tiene otra reacción y otra emoción de alegría. Me encontré un animal en el campamento, puedo investigar de qué se trata, sacarle una foto. Muy probablemente el primer nene tenga una de las reacciones del miedo, mientras que el otro tenga la reacción de la aceptación, del asombro, de la sorpresa. Ese tipo de emoción se va a manifestar distinto en el cuerpo también, ¿sí? Y yo pregunto, ¿esa víbora que apareció es en sí buena o mala? ¿Es la causante del miedo o del asombro? En realidad no es ese hecho, es lo que sus mamás ya previamente le habían dicho y en la conversación en la que estaban en ese campamento. Este ejemplo, que es muy simple, lo podemos llevar para todo en la vida. Cada vez que a ustedes les pase algo, pregúntense previamente qué información tienen sobre ese evento para que estén en esa emoción. Y esto sirve mucho para cuando nos exaltamos, cuando nos angustiamos, cuando sentimos que no podemos más con una situación. ¿Qué es lo que me digo antes? ¿Qué es lo que tengo guardado de información para que ante determinada situación mi emoción sea esa? Entonces mi invitación también era llevarlos a la reflexión sobre desde dónde estoy hablando y compartiendo con los demás, desde el miedo o desde el amor. Porque el miedo va a cerrar oportunidades, va a cerrar puertas, va a tensar y va a tendernos a hacer que tengamos tres conductas, alguna de estas tres conductas: paralizarnos, atacar o huir. Y en estas circunstancias que estamos pasando últimamente, de esta experiencia que nos ha tocado a nivel mundial,
es muy importante tener esto presente. Si vamos a elegir decirnos cosas que nos generen miedo, o si vamos a elegir decirnos cosas que desde el amor nos generen una postura de aceptación y de análisis y de toma de conciencia, y con el amor saber emocionalmente transitar esta experiencia de otra manera. Las emociones van a hacer que el cuerpo nos diga en dónde está ese sentir. ¿Sí? ¿Les pasó alguna vez que de sentirse muy nerviosos les dolía el estómago? ¿O después tienen un dolor de cabeza? ¿O estuvieron tan nerviosos que no les sale la voz? Esto muestra lo que les decía al principio de la charla, la coherencia entre lo que pienso y me digo, la emoción que genero y mi cuerpo que va a acompañar. Los invito realmente a tener esto presente en el día a día, y no solo en estos momentos de aislamiento social, sino también cuando tengamos que volver a salir y compartir con nuestra familia y todos nuestros seres queridos. Un último punto sería pensar desde dónde veo o interpreto mi realidad también, en base a este mismo razonamiento, desde la víctima o desde el protagonista. Las cosas que me digo me hacen sentir víctima de las situaciones y me ponen en esa emoción, o me hacen sentir que puedo ser protagonista y un agente de cambio. Todo esto arranca en el lenguaje y en la emoción en la que me pongo con lo que me digo. Espero que les sirva, que les sea útil, que lo puedan practicar. Les voy a dejar la invitación a reflexionar todos los días en un espacio que se regalen de unos minutos y preguntarse en qué conversación estoy, qué me estoy diciendo, cómo me trato, qué cosas me digo. Cuando alguien está hablando, ¿qué estoy pensando en forma paralela? ¿Escucho realmente o yo tengo una propia radio en la que yo me estoy diciendo algo mientras estoy interactuando con los demás? ¿Qué emoción me genera? Y preguntarme, ¿en qué emoción estoy? ¿Cómo me siento? ¿Feliz? ¿Me siento triste? ¿Estoy angustiado? Porque solo si identifico la emoción la voy a poder gestionar para cambiarla. Si no la identifico, si no tomo conciencia, voy a seguir en un modo automático. Pero si me tomo unos minutos y me pregunto qué me digo, en qué emoción estoy, voy a poder ser muy útil para mis sensaciones, para mi cuerpo, y desde ahí sí a generar cambios hacia los demás. No puedo pretender o controlar el entorno, pero sí puedo gestionar las emociones. Así que los invito a realizar este pequeño ejercicio todos los días y hacer de esto un hábito para poder constituirme en un agente de cambio para mí mismo y para todos los que me rodean. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que nos veamos pronto dentro de este encuentro de charlas y de clases virtuales para todos los que hacen la UNATE. Una vez más, muchas gracias a Susana por haberme invitado, y quedo a disposición para todo lo que pueda compartir y ayudar con esta técnica que en mi caso me parece muy útil. Un beso muy grande para todos y muchas gracias.